Él sobresabrió entre mis dedos con un crujido seco, como un hueso rompiéndose, y la firma de mi padre con pluma estilográfica se extendió por la parte inferior de la página, la misma pluma que una vez había usado para firmar mi carta de aceptación en Harvard. La lámpara de araña sobre nosotros reflejaba una luz fría en el brazalete de diamantes de mi madre mientras se reclinaba con una expresión de satisfacción refinada, mientras mi hermana Olivia fingía esconder su teléfono bajo la mesa, sin darse cuenta de que yo ya había notado la luz roja de grabación encendida. La voz de mi madre se deslizó por la mesa, melosa y ensayada, al declarar que esto era una ruptura definitiva, y el murmullo ambiental del restaurante francés se desvaneció hasta que lo único que podía oír era el zumbido de la sangre en mis oídos. La carta de desheredación pesaba en mis manos, 3 firmas en fila perfecta, formales, frías, deliberadas, y mientras la doblaba cuidadosamente dentro de mi chaqueta, mi padre miró su reloj de edición limitada con el mismo gesto desdeñoso que había usado durante toda mi infancia. El camarero llegó con champán, para el graduado, sin saber que había entrado en una ejecución disfrazada de celebración. Me observaban, esperando lágrimas, un arrebato, cualquier cosa que alimentara la grabación de Olivia. Pero en lugar de eso, coloqué mi portafolio de cuero sobre la mesa, firme y en silencio, preparada para el momento que lo cambiaría todo. Me llamo Rebecca, tengo 22 años y soy científica de datos. Mi vida nunca se molestó en interesarle a mi familia, a pesar de haber dedicado generaciones a forjar un legado de riqueza, poder y expectativas. Crecí en una mansión a orillas del lago Michigan en Chicago, que aparecía en revistas, rodeada de una familia que medía el valor en cifras, fusiones y legado, y que jamás vio el valor de nada que no se ajustara a su guión. Se suponía que debía seguir la tradición Bennett, Wharton, Harvard Business School, la empresa familiar, pero entre el modelado financiero y las expectativas asfixiantes, me sentí atraída por los algoritmos, los sistemas y la elegancia de la resolución de problemas. Mi padre lo rechazó de inmediato, y desde ese momento, la familia simplemente dejó de incluirme. Las cenas, las fiestas, incluso las conversaciones cotidianas se desvanecieron en una distancia cortés pero firme. Mientras tanto, trabajando en una cafetería para pagar el alquiler y programando entre turnos, un proyecto llamado Root Logic empezó a tomar forma, creciendo de una tarea de clase a una herramienta de optimización funcional que redujo los residuos en casi un 25% para las pequeñas empresas. Mi profesor me animó a unirme a la incubadora de startups, y pronto tuve un pequeño equipo, clientes reales y financiación inicial, victorias silenciosas que guardé para mí porque sabía que la atención de mi familia solo venía con condiciones. Cuando conseguimos una importante ronda de inversión de $2,4 millones, no les dije nada. Cuando nos mudamos a una oficina de ladrillo visto y contratamos a 2 empleados, no les dije nada. Cuando North Star Logistics ofreció $5,8 millones, y luego 7,2 millones tras las negociaciones, seguí sin decir nada. Habían dejado de preguntar, y yo había aprendido a dejar de ofrecer. Pero la adquisición se concretó 2 días antes de mi graduación, y la invitación cuidadosamente preparada de mi madre a Maison Lumière llegó justo a tiempo para lo que pronto comprendí que no era una celebración, sino una ruptura. Ni siquiera habían incluido mi nombre en la reserva. Cuando me entregaron el sobre con el documento de desheredación, un lenguaje legal que simbólicamente me borraba de su legado, absorbí cada palabra sin inmutarme. Esperaban un colapso. En cambio, les presenté los documentos de adquisición, el próximo comunicado de prensa y el resumen financiero firmado por la junta directiva de North Star. La expresión de mi padre vaciló solo un instante al darse cuenta de la cifra, $7,2 millones, y de la legitimidad de lo que había construido sin su guía. La voz de mi madre se quebró al preguntarme por qué nunca se lo había contado, y simplemente respondí, dejasteis de preguntar. La fachada de Olivia se desmoronó al darse cuenta de que había estado filmando una historia con un final equivocado. Mi padre intentó renegociar los términos emocionales, recordándome que los documentos podían modificarse, pero le recordé que algunas decisiones debían mantenerse tal como estaban escritas. Recogí mis papeles, me levanté de la mesa y les dije la verdad que habían creado. Ellos eran los Bennett, yo ahora solo era Rebecca. Afuera, la cálida noche de Chicago me envolvía, y por primera vez en años, el mundo se sentía vibrante, lleno de vida y completamente mío. Un mensaje de Sach vibró en mi teléfono, invitándome a Murphy's para la celebración del equipo, y 20 minutos después entré al pub entre vítores sinceros, gente que me había visto, creído en mí y construido algo conmigo. La carta de descontento en mi bolsillo se sentía más ligera ahora, solo papel en lugar de profecía. En un mes, cambiaría mi apellido formalmente, oficializando la separación que ya habían decidido. Pensaron que estaban escribiendo mi final, pero en realidad habían allanado el camino para mi comienzo. Y si alguna vez te han subestimado quienes debieron creer en ti primero, recuerda esta verdad: el éxito no se trata de demostrarles que se equivocan, sino de demostrar que tú tienes razón. Tu silencio puede convertirse en fortaleza,
Tus decisiones pueden convertirse en una voz, y el trabajo que construyes en silencio algún día resonará con más fuerza que cualquier cosa que hayan esperado de ti.